Bienvenido a tu espacio de información, divulgación, chisme, farándula, no sé, tantas cosas que hacemos, pero es increíble. Bienvenidos a Los Bonobos Show. Hola, hola, hoy estoy acompañado de mi gran amigo César Ruiz Gudiol. ¿Cómo estás tú, Vale? Estás copiando de mis frases, ¿ah, Javier? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un episodio más que me gusta porque he seguido la pista de este caso. Es un caso muy interesante. Es de un youtuber español, un chef, no sé si lo conoces, Daniel Sancho. Antes de iniciar con ese tema que está súper bueno, Ojo. Si quieres estar informado todos los días de lo que ocurre en todo el mundo, mira, ¿sabes qué? Ingresa a losbonobos.com, vas a tener noticias todos los días. Sí. Y por cierto, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos como Los Bonobos Show. En otras partes estamos como Los Bonobos. En Los Bonobos piso bajo. Pero lo importante es que además que nos sigas, nos des like y sobre todo nos comentes. Porque esto es una comunidad. Si tú nos hablas, nosotros te hablamos y entonces vamos a hablar con ustedes. Entonces todo esto es interesante. Así mismo. Mira, comenzando con el tema, Daniel Sancho. Esto fue, yo de verdad, este es un caso para película. ¿Okay? Es una película. Es una película tal cual. Una locura todo lo que aconteció y lo que pasó, ya creo que fue hace 2 años. Y esta persona dejó un video misterioso recientemente que lo vamos a ver. Pero se lo vamos a colocar. Sí, se lo vamos a colocar acá. Y es un video misterioso porque primero él no tiene acceso a sus redes sociales. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. El tipo está detenido en Tailandia. Exacto. Pero primero veamos quién es él. A ver, ¿quién es Daniel Sancho, César? Daniel Sancho, además era un youtuber, ¿ok? Era un youtuber que tenía un canal de YouTube llamado Puro Disfrute. Él además es chef y también era de una familia acomodada. Era hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Sí. Con formaciones de dirección de empresa, máster en cocina, etc. Era personas que salían en televisión, bla, bla, bla. En realidad, ojo, no era una persona, no era un pobre pendejo. No. Comenzando por eso, ese punto es importante. Era una persona que prácticamente nunca hizo nada en su vida. Lo ha tenido todo y se dedicaba a estar viajando y fiestas por todos lados. Cuna de oro, le dicen. Exacto. Y esta persona, bueno, tenía una vida que se basaba principalmente en lujuria, en lujos. Lifestyle. Exacto. Entonces, bueno, tenía un romance, por así decirlo, con un cirujano colombiano. Es verdad. Este cirujano se citaron para verse en Tailandia. Típica cita. Típica cita de alguien que va, bueno, ¿y si nos vemos en Tailandia? Por favor. Bueno, resulta que Daniel Sancho estuvo esperando la cita, llegó y lo desvivió, por decirlo de alguna manera, y no mencionar palabras que YouTube nos pueda banear. Ni no solo desvivió, porque dice y está acusado de que fue premeditado. Él decía que fue en defensa propia, pero después con las pistas de todo esto se demostró supuestamente en Tailandia que fue premeditado. Y además no solo lo desvió, sino que lo puso en pedacitos, chico. Sí. Igual eso ya es terrible. O sea, para que tú, si la cagaste de esa manera, yo creo que la decisión de dejar a una persona como si fuera un Lego, creo que estaba enferma, pues, porque de verdad yo prefiero asumir las consecuencias negativas que hice, porque al final te van a agarrar. Bueno, una de las cosas más locas de este caso es que, ojo, ellos como que había una relación también de negocio, no solo íntima, sino que el colombiano estaba, que su nombre es Edwin Arrieta. Edwin Arrieta. Él estaba teniendo, igual era una persona adinerada y quería montar negocios en España y Daniel lo está ayudando, pues. Asesoramientos raros, ¿eh? Exacto. Y bueno, una de las cosas locas de este caso es que Daniel comete este crimen y en vez de fugarse, irse inmediatamente del país, se queda en Tailandia unos días más. Y ahí es donde lo agarran. Claro, pues no se habrá hecho el huevón. Exacto. A mí me pareció loco que dice que fue en defensa propia, pero una de las pruebas que tenían es que había comprado unos cuchillos. Obviamente con cientos chefs sabe utilizarlos, y también unas bolsas para, tú sabes, para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Con trozos de carne. Exacto. Y una de las cosas que sorprendió más es que él pensó, o sea, una de las cosas que él pensó es que no lo iban a atrapar. No lo iban a atrapar porque está acostumbrado, ojo, no es primera vez que está relacionado, no con un delito directamente, pero sí con
que muchas veces lo tuvieron que sacar de problemas, pues. Entonces me imagino que una vida acostumbrado al lujo y a sacarte problemas te llevó a asumir que te saldrías con la tuya esta vez. Puede ser, o es un psicópata, un sociópata, capaz no sabe cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y bueno, sobreestimó las leyes también de Tailandia. que Tailandia igual es rudo, ¿ok? Es así. Yo creo que le iban a dar pena capital, que es también iban a desvivirlo, pero al final no, y le dieron una cadena perpetua y le dijeron que tenía que pagar una indemnización cercana a los $120,000. Dame la pena capital. De una. Yo no tengo. Pero al final lleva 2 años preso en Tailandia. Se sigue esperando que esto... Yo creo que lo máximo que puede lograr él es comportarse bien y de aquí a unos, no sé, 10 años por lo menos solicitar que lo lo trasladen a España, pues. Y ahí llega la justicia española, pues, porque igual es un criminal, así. Y no solo un criminal, sino que hizo algo... Inhumano. No tiene perdón. Y bueno, esto causó revuelo en España, en Tailandia, en Latinoamérica, en todos lados, porque bueno, es un caso bastante sonado. De esos casos que le gustan a la mayoría de las mujeres. No sé por qué a las mujeres les encanta el tema de los asesinos en serie. Los asesinos en serie. ¿Quieres que hagamos casos así? Déjanos en los y comentarios. las fotos que están de Daniel, es una foto que todas las mujeres empezaron a reaccionar que el tipo era bien parecido, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero es que pasa mucho con los asesinos en serie, que las personas terminan enamorándose. Por lo menos con este tipo, Luigi, el que también desvivió a otra persona hace poco, que era una agente de seguro. De seguro, sí. Las tipas enamoradas. O sea, y muchos asesinos en serie terminaron casándose o teniendo novias estando encarcelados porque, bueno, no sé, la gente agarra fascinaciones raras, obsesivas. Sí. Ponte a trabajar, haz cosas más productivas, por favor. Está mal. Pero bueno, dejó un video inquietante. ¿Por qué? Porque, bueno, si estás en la cárcel y supuestamente no puedes tener teléfono, pero bueno, hay que decírselo a los call centers de las estafas de todos los retenes. Y dejó un video muy, muy raro. Le dejamos el video ahorita. Vamos a ponerlo aquí. Vamos. Igual, es extraño sí, obviamente, estando en Tailandia, cerca de, obviamente, de muchas religiones, del budismo. Tailandia es medio esotérico en sí, yo creo. Yo no he ido, pero me imagino, me han contado, tiene una forma de escritura muy loca. Pero la gente empezó a decir que esto es un llamado a atención, o que era un mensaje de ayuda, o que simplemente estaba dando códigos un poquito más conspiranoicos de que esto es una locura, estoy haciendo más desfachateces por ahí. Sí, es que el video igual es muy confuso, es raro, pues es como, tiene como unos rituales tailandeses ahí raros, que igual... el mensaje que estará mandando a quién, no lo sé. Su familia desconoce también el proceder de este video. Capaz es una estrategia legal o mediática, porque, bueno, me imagino que obviamente no quiere permanecer más en Tailandia. Capaz quiere que lo repatrien para España y cumplir su condena allá. Yo creo que se sentirá más cómodo. No sé cómo son las cárceles en España. ¿Son mejores que las de Tailandia? Si tú lo conoces o tú sabes. Yo espero que nadie que nos esté viendo haya estado en la cárcel de Tailandia y de España también. Oye, yo me pongo a ver cómo son las cárceles en otros países y me parece que es una locura. En Tailandia he visto cárceles que de verdad están en una celda de 5x5, 35 personas. Sí. De hecho, en una... y hay mucho calor. Escuché que donde está él ahorita sí comparte con mucha gente, pues. Y es pequeña. Es una celda pequeña y está llena de otras personas. Entonces, o sea, no es comodidad, una celda para el primero principal. No está con los lujos que está acostumbrado, pues. Triste. Pero se lo merece. Es así, bueno, si haces algo mal, tienes que estar dispuesto a pagar las consecuencias. Y con esas sabias palabras nos despedimos. No sin antes mencionarte que si quieres estar informado de todos los sucesos que ocurren todos los días, ingresa a losbono.com y ahí tendrás todas las noticias y todo lo que ocurre en el mundo entero. Y por cierto, suscríbete
Y danos un comentario si te interesó este tema o te gustaría que abordásemos otro tema parecido a alguna sesión en serie, no importa, una persona mala que debemos exponer. Es que este es el momento, escríbenos ahí, nosotros te vamos a responder con todo el cariño que tenemos. O sea, tenemos poco, pero podemos hacerlo. Así que esto es todo por hoy. Así que, Javier, despídete. Chao.